Información de los torneos oficiales en la capital del básquet. Presentan Ecosan, Panadería Mapi y Showtime. Bueno, don Crisafulli, anoche en Apostá ganó con amplitud. Sí. Serie que está empatada, en consecuencia quedaron 1-1 los albiazules y Olimpo, así que ya asegura 2 partidos la próxima semana. Exacto. El tercero el jueves. ¿Y el cuarto? No, el lunes. Perdón, el lunes. ¿Y el cuarto? Seguramente el jueves. El jueves. Sí. Bueno. Sí. Digo porque en la programación inicial... Sí, estaban confirmados únicamente los tres primeros. Uno observaba ayer el partido, Juan, y decía, bueno, este es el plan perfecto de Napostá. Es lo que un entrenador hubiese deseado, ¿no? De su equipo después de la derrota en el primer juego. Porque no tuvo fisuras, sí. no tuvo momentos donde haya titubeado, y si bien la rotación fue más corta, incluso que el primer partido, utilizó menos jugadores, Piccinini, y hasta esforzó porque Musi jugó 37, Larrandar 37, cada uno cumplió el rol y jugó para el que estaba mejor en ese momento. Hubo juego de pases, fue una Apostá muy distinto a lo que habíamos visto el día lunes, y yo creo que Olimpo se confió en esta cuestión de saber que tiene un equipo largo, que todos pueden anotar, que todos pueden desequilibrar, y ninguno lo terminó haciendo, sobre todo en el segundo tiempo, ¿no? Porque cuando sacó 18 puntos en Apostá y redujo Olimpo en un par de ocasiones, nunca llegó a ponerse en juego, nunca se notó esa sensación de, bueno, viene de atrás, pero va a tener la frialdad necesaria y también esa sangre en el ojo como para poder hacer un partido más parejo. Más que nunca se notó anoche ese lema que uno remarca permanentemente en una instancia de este tipo, que cada historia es diferente. Exactamente, Porque Juan. Ayer fue un partido diametralmente opuesto al primero. Sí. Donde en Apostá tuvo bajos porcentajes, a veces con apuro. Ayer hubo momentos en los cuales la pelota, la movilidad que tuvo para mover el balón, para encontrar oportunidades desde el pick and roll central, aparte desnudando carencias defensivas de Olimpo que no alcanzaba por momentos era una andanada la forma que en Apostá, y aparte acompañado por un alto porcentaje de eficacia, incluso una mejoría muy ostensible en los tiros libres, ¿no? Sí, erró 5. En Apostá veníamos señalando 18 le erraba el primer partido. Veníamos señalando que era una cuestión a tener en cuenta, a corregir. Bueno, vaya que lo hizo. Y un jugador que no había aportado suficiente cantidad de gol, una cuota habitual, es Guido Musi. Y ayer ya el equipo comenzó distinto, porque Piccinini sacó a Guerrero con respecto al primer partido y puso a Musi de titular. En una estrategia distinta, de plantear el partido desde otro lado, y bueno, Musi terminó siendo la gran figura con 27 puntos, 6 de 2 en triples. Después del partido hablamos con Musi, porque le decíamos justamente esto, ¿no? Fue el partido perfecto, esto es lo que habían planificado antes de comenzar la serie con Olimpo, y él nos decía que no, que esto se planteó en las últimas horas. Mirá. Yo creo que cambiamos mucho estos 2 días después del primer partido. Cambiamos sobre todo la parte ofensiva, que nos había costado mucho, porque juegan mucho al 3/4 full. Entonces teníamos que buscar variantes más que nada para empezar la ofensiva, recibir cómodo. Creo que cambiamos mucho en defensa también, las marcas. Y bueno, nada, creo que fueron 2 partidos completamente distintos de lo defensivo y lo ofensivo. Eso ratifica mucho esto de que las finales son partido a partido, ¿no? Y te permite esa reacción también. Literalmente, son un mundo cada final, cada partido es un mundo. Seguramente el tercero será distinto, quizás sea un cierre cerrado. Ellos van a tener que ajustar más cosas. Creo que entramos de arranque, se notó la diferencia. Y bueno, lo supimos mantener, que no es fácil con este equipo, con esos nombres. Sí, es un equipo muy largo y que obviamente desgasta. Pero hoy Adiel, que había sido la gran figura del primer partido, lo pudieron controlar desde el minuto 1. Y sí, era la idea principal era secar a Marcos y tratar que el resto, los actores secundarios de ellos, no aparezcan como hicieron en el primer juego. Creo que Maxi Geniti y Valen Carrizo, que habían tenido un gran primer partido, hoy creo que estuvieron bien controlados y bueno, por ahí pasó la cosa. ¿En qué momento miraste el tablero y veías el tiempo cuánto quedaba? Porque sacaron 3 veces 18, una en el tercer cuarto y faltaba mucho, ¿no? Para pensar en que estaba cerrada la historia. Faltando 6 minutos y medio, me parece, del último cuarto, estábamos arriba por 15, me parece, y la tenían ellos. Digo, por favor, que no metan un triple ahora, que iba a cambiar completamente el partido. Y bueno, creo que metimos un doble y ahí fue un poco más de relax. Felicitaciones por el triunfo, Guido. Gracias, Guille. Saludos.
Bueno, Guido Musi, Sí. una de las grandes figuras de Napostá, y bueno, esto de ratificar que es partido a partido, en una serie como esta, Sí, sí. sobre todo en una final, y además hablando de esa concentración que tuvieron que tener hasta el final, ¿no? Como diciendo que no metan ahora un triple, se ponen a 10, porque uno sabe que Olimpo Claro, puede claro, tranquilamente sí, reaccionar, total. tiene un libreto como para poder tener distintas alternativas, pero bueno, partidos son partidos, ganó Napostá, con buena defensa, con un ataque muy fluido, y la serie está 1-1. Sí, llamativo lo de Diel, 0 puntos. 0 puntos, Juan. 0 puntos y buscó el aro, pero no Sí. tuvo ese lanzamiento franco, No. no tuvo esa facilidad para penetrar. Yo creo que cada vez que entró, siempre había 1 o 2 jugadores en Napostá haciendo una ayuda, molestándolo en el lanzamiento, y eso lo fue incomodando. Sí, y ahora, bueno, la tarea es para los dos entrenadores, porque Piccinini debe pensar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos en esta postura? Porque seguramente Santini va a trabajar en base Y sí, claro. a lo que ocurrió anoche y buscará ajustar, modificar, cambiar, ver, contrarrestar. Entonces entra en ese juego interesante, ¿no? Sí, Porque en una serie de 5 el punto 3 es el clave, en una serie de 7 lo es el quinto. Exacto, Acá sí. el tercero es una da la sensación que suele ser el que puede marcar la tendencia, así Sí. que el del lunes pasa a ser un partido clave, sí, sí. para el desarrollo y el futuro de la serie. Sí, también fue esto en favor de Olimpo, entre comillas, fue magro el porcentaje de lanzamientos dobles, no aprovechando las segundas y hasta terceras opciones que tenía, porque es un equipo Claro. que sobrecargó mucho el tablero contrario, pero no podía liquidar. Y esto es producto de tal vez no estar certero, no estar frío en esa situación, y también de que siempre propuso un juego de roce y de 3/4 full, como dicen habitualmente los jugadores, desde el lado de Napostá, que no lo había podido hacer en el primer partido. Correcto. Bueno, Esto en primera. Y obviamente, Juan, para señalar, me parece, otra vez, el Casanova lleno, sí, impresionante. el reconocimiento a Sergio Hernández Muy merecido. de todo el público, Sí, señor. con la entrega de su ficha que lo De su emocionó, ficha. Sí, Sí, sí. muy y emocionado. la camiseta de Bahía, que dicho sea de paso está muy linda. Está La muy camiseta linda, de las selecciones, el diseño Sí, es sí, realmente muy lindo. Se reía Sergio Hernández porque dice, yo no jugué nunca en la selección de Bahía, pero bueno, me parece un detalle anecdótico, ¿no? Era Seguro. Otro mimo para alguien que se tomó el avión y se vino a ver el partido. Sí, sí. Ni más ni menos Lo que eso, ¿no? resolvió, ya creo que lo contamos, a las 11 de la noche del día anterior resolvió viajar, compró el pasaje ahí. Y se volvió esta mañana temprano. Sí. Bien temprano. Sí. Acá me acota Gustavo Mandela, mirá qué dato, ¿no? Musi es sobrino de Mariano Palma, Exacto. nieto de Osvaldo, el Sí, papá señor. de Mariano. Mirá vos. Sí, señor. Qué dato, Hay mucho de parentesco Claro. en el equipo. Guillermina, la mamá, es hermana de Mariano, la mamá de Musi. Mirá vos. Sí. Bueno, Buen dato, buen dato. y estuvo probando en Italia hace un tiempo. Claro, sí, decidió volver. Y No. es uno de los que ya fue Bueno. campeón con Napostá y sabe lo que es jugar este tipo de instancias, ¿no? Pese a su juventud, pero es una pieza fundamental en este equipo de Piccinini. Juan, y mientras se desarrollaba el partido, Sí. también nos enterábamos de una noticia que Durísimo. golpeaba a todos. Muy triste. Alguien muy ligado a Estudiantes. En algún punto me parece que a veces el destino tiene esas pequeñas cosas, ¿no? Y que el Osvaldo Casanova haya estado lleno, Sí. me parece que es una manera de rendirle homenaje a quien fue Bebe Storti, ¿no? Y esa pasión que tenía por el club de sus amores, su segunda casa. Bebe pasó virtualmente toda su vida, tenía 93 años, Sí. una lucidez impresionante, una memoria prodigiosa, vivió todo la metamorfosis que tuvo Estudiantes a través de su historia. Él contaba anécdotas, por ejemplo, yo la verdad que ni lo sabía, que hubo una corrida de toros, cuando recién se había construido el Casanova. Todavía ni siquiera le habían puesto la baldosa, todas las cosas No olvidó que hacer el pasaron. techo tan moderno para la época. 1959. Ahí se jugó el campeonato argentino del 57, cancha abierta, con Provincia de Buenos Aires campeón. Pero Bebe, que aparte fue gerente del club durante muchísimo tiempo, yo siempre tengo la imagen en un partido de Liga Nacional un viernes, cuando falleció su papá, don Julio, que también estaba. Don Julio se pasaba su vida entre la Asociación Bahiense y Estudiantes. Y le comunicaron a Bebe que había fallecido su papá. Cómo salió desencajado esa noche, y cómo
todo el mundo se le iba encima dándole el pésame mientras transitaba desde la Secretaría hacia la salida de calle Santa Fe. Y Bebe además se puso de pie y se sobrepuso a 2 bombazos que sufrió en su vida personal. La verdad que la entereza que ha tenido, para superar esos golpes arteros que le dio la vida, hablan las claras de lo que fue. Además de su rectitud, su honestidad, su calidez. No, Bebe fue inolvidable. ¿Te acordás que lo sacamos a leer el día que cumplió 90 años? Me acuerdo, sí. Consecuente oyente nuestro. Y lo cruzamos con su nieto, Lucas Fagiano. Exactamente. La verdad, una muy triste noticia, porque, bueno, la idea que tenía la asociación era que a fin de año Bebe entregara el título de campeón a quien resulte el ganador de la temporada. Lamentablemente eso no va a poder ocurrir. No, pero que el Casanova haya estado lleno, sí. Entre comillas, y que no se enojen Aparte, los de Olimpo, que no haya ganado Olimpo en esto de la pica que puede existir con estudiantes. Aparte, y la rivalidad en el buen sentido. Vecino del club. Sí, totalmente, Juan. Así que bueno, totalmente. El gran abrazo a toda su familia. La verdad que es un golpe durísimo. Porque Bebe fue inolvidable, sin lugar a dudas. Bueno, sus restos son velados ahora, ya desde esta mañana en Mitre 468, y van a ser sepultados mañana 8:30 en el Parque de Paz. Bueno, y esta noche arranca la decisión en segunda. Sí, en el Norberto Tomás, allí se van a jugar todos los partidos, también serie al mejor de 5, Barrio Hospital frente a Independiente, el equipo de Claudio Chetti, que solo perdió 1 en la fase regular, el penúltimo ante Comercial. Después en los playoffs no tuvo inconvenientes para dejar atrás a sus rivales y se instaló rápidamente en la decisión. Independiente necesitó de 3 partidos en las 2 llaves para meterse en esta instancia ante Ateneo y Sportivo Bahiense. Van a dirigir hoy Alejandro Vizcaíno, Sebastián Giannino y Horacio Sedán. El próximo martes el segundo, también en el Tomás. Presentaron la información del básquet Ecosan, Panadería Mapi y Showtime. Ecosan, alquiler de baños químicos, módulos portátiles. Ecosan, oficinas móviles, pañoles y cabinas de vigilancia. Ecosan, te acompañamos en cada proyecto. En Mapi hacemos ricos postres y masas para regalar y regalarte. Mapi es fábrica de pan de miga. Mapi, cosas ricas para compartir. Mapi, Mendoza 379. Teléfono 4530-481. Horario corrido. Showtime, confección de indumentaria para clubes o tu equipo. Representante exclusivo Run Up. Las zapatillas que vos soñás las tenés en 72 horas. Showtime, 14 años trayendo las mejores zapatillas de básquet. Garibaldi 243 y Brown 153.